bienvenidos, queridos telespectadores, a este programa, digamos, especial, estival, veraniego, de prólogos, que nos ha surgido por la presencia en nuestra isla, en Gran Canaria, de una persona, pues yo creo que de gran prestigio en el mundo académico, sobre todo relacionado con la literatura, que es Francisca Noguerol, que tenemos invitada en nuestro programa, en nuestro plató hoy de prólogos. Francisca, bienvenida a Gran Canaria y bienvenida a Prólogos en Gran Canaria Televisión. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, porque bueno, llevo unos días maravillosos aquí disfrutando de la hospitalidad vuestra, gracias a mi querida amiga Carmen Márquez, que está aquí, y realmente el hecho de poder estar hablando encima de literatura y en vuestro programa, pues me parece doble placer. O sea, veranito y además con literatura. No se puede pedir más. No se puede. Desde el 28 de julio disfrutando, así que, y cada día especial. Vamos a presentar, voy a leer brevemente, para que ustedes se den una idea del currículum de Francisca Noguerol Jiménez, que es catedrática acreditada de universidad y profesora titular en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. Además tiene en su haber menciones como la académica correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y académica distinguida de la Universidad Iberoamericana de México. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades americanas, en Brasil, en Chile, Colombia, Estados Unidos, México y también en europeas, en Alemania, Francia e Italia. Se doctoró con una tesis sobre Augusto Monterroso, fruto de la cual su libro La trampa en la sonrisa, 1995, segunda edición, el año 2000, ha participado además, asimismo, como autora y editora en otras 9 monografías desde el año 1999 al 2015. Bueno, en total has publicado, Francisca, más de 150 trabajos, entre artículos, en fin, un currículum absolutamente apabullante. No sé si habla bien de la inteligencia de uno, desgraciadamente, de los años que va cumpliendo. Bueno, cuando tenía 25 años me alegraba mucho aquello de pensar que había hecho algún currículum ahora. Exactamente, así te lo digo, de verdad. Me empieza a dar como un poquito de angustia de si esto está así, veremos a ver dónde llegamos. Pero la verdad es que se ha hecho con mucho disfrute, porque si eres vocacional y te encanta y te entusiasma sobre todo la investigación literaria, ahora lo piensa uno, ¿no? Mirando hacia atrás hasta qué punto ha sido un disfrute. Es bonito dedicarse a tu pasión, ¿no? Y exacto, poder dedicarte a tu pasión es algo que desgraciadamente todo el mundo no puede hacer. Tú has tenido la fortuna y por supuesto también lo has conseguido, ¿no? Con tu trabajo y con tu esfuerzo, pero tiene que ser muy bonito pues dedicarte a lo que precisamente lo que te gusta, ¿no? Yo creo, ninguna felicidad mayor que tener un trabajo que te llena. Efectivamente. Y desde ese punto de vista creo que somos unos cuantos los que conseguimos a lo largo de la vida hacer algo así. Y la verdad es que si volviera a repetir, si tengo reencarnación, espero complico las expectativas de algo así, sino crítica de arte, historiadora, algo de estética, desde luego podría ser que yo estuviera allá. Bueno, yo quiero también saludar a los telespectadores también de Gran Canaria Televisión. Hoy nuestro compañero David Crespo pues ha tenido a bien traerme, la verdad es que no sé muy bien por qué, pero ha tenido a bien traerme hoy para compartir este programa especial veraniego, como él decía. Y atendiendo a esto último que acaba de decir nuestra invitada de hoy, no sabe si eso de haber hecho tantas publicaciones y tantas obras, Paqui, te angustia o te da todo el prestigio que te da. Yo creo que es ambas cosas, pero la angustia, entre otras cosas, siempre se soluciona en una isla como esta, que dicho sea de paso, te da la bienvenida, como bien has dicho, pues con toda la hospitalidad que somos capaces de ofrecer a las personas que poco a poco se van dejando caer por aquí, más y además ya tienes amigos que te reciben también. Pues, de manera personalizada. Nosotros siempre podemos tener en nuestra dinámica de los programas, Paqui, una filosofía, y es empezar por conocer a nuestros invitados, o en este caso invitada, bueno, pues cómo fueron los principios y cómo se llegó hasta aquí. ¿Cómo era Paqui de pequeñita? ¿Cómo era la niña Paqui que luego un día decidió irse a estudiar literatura española a Sevilla? Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que luego estudié. Yo quería ser astronauta. Muy bien, eso creo que como todos los niños, detective
Y algo tiene que ver, astronauta por soñadora, creo de verdad que tiene que ver con el hecho de estar siempre buscando ideas, conceptos que te impresionen o que te ayuden a explicar el mundo. Tenía mucho que ver con eso, quería ser astronauta y lo tenía claro. Ahora que estaba en el Museo Elder viendo cómo duermen los astronautas, esa maravilla de museo, por cierto, que tenéis aquí, ya la claustrofobia me dice que hubiera equivocado mi destino si cumplo con aquello que con 7 años quería ser. Pero lo tenía muy claro, astronauta, detective privado también, y creo que los detectives, y vamos, ya lo dijo mucho mejor que yo Ricardo Piglia, investigador en literatura, tienen mucha relación. Y curiosamente nunca quise ser profesora, pero a lo mejor porque no tenía la mejor experiencia en aquel momento con lo que llamábamos la señorita. Y luego, sin embargo, me gusta muchísimo la comunicación, la docencia. Es algo que tiene que ver, para mí, con la investigación. Estás transmitiendo continuamente a través de la docencia, pero en ese momento para mí enseñar tenía mucho más que ver con ejercer la autoridad, con ser duro con los niños, y no veía lo precioso que puede ser el intercambio académico, como tenemos la suerte, de nuevo digo, de los profesores universitarios, que contamos con cómplices. En realidad, si tienes suerte y has conseguido impactar y fascinar, que se trata de un ejercicio de seducción, al final claro, lo que tienes es un cómplice alrededor. Sí. Entonces por ahí va, astronauta y detective privado. Y luego mientras soñabas, cuando bajabas y ponías los pies en la tierra, ¿cómo eras de estudiante? ¿Y cómo eras de niña? ¿Eras más traviesa, menos traviesa? Era terrorífica. Era terrorífica. Yo tenía 2 postillas aquí. Postillas se dice también Canarias, ¿verdad? Porque a veces, como iba en Salamanca, a veces estoy con los... Corría, mi madre decía, es que tú no andas, tú corres. Consecuencia nefasta, que siempre tenía algo que me hacía subir a todos los árboles, marimacho, que en aquella época nos decía, ¿no? A las niñas cuando estábamos todo el día subiendo a los árboles, haciéndonos cualquier tipo de lesión en cualquier momento. Bueno, yo corría, no andaba. Entonces sí, era muy terrible. Era una época dura, la verdad. Yo nací en el 67, que eso puede decir la edad. Bueno, aquella época, ¿no? La época dura me refiero, imaginaos, soy sevillana. Entonces era durísimo. Como no podíamos ir a la playa, no había coche en mi casa, éramos pobres, una familia bastante numerosa, el único entretenimiento, lo voy a decir la verdad y siempre lo reivindicaré, era el bibliobús. El bibliobús que el jueves llegaba ese maravilloso autobús con todas las obras universales y a mí me solucionó desde los mitos incas, los vikingos, desde cualquier cosa, desde los primeros novelas gráficas, entonces no le llamábamos novelas gráficas, eran los TVOs o cómics, aunque no lo fueran, a las novelas. El bibliobús me salvó la vida y por ahí vino mucho de lo que ocurrió después, creo. Mi hermana y yo nos hacíamos poderosas y potentes, tomábamos para todo el mundo que había en mi casa, que éramos mucho, un carné. Y la verdad es que tomábamos los libros jueves, teníamos derecho a 2 libros cada persona, como éramos 5 personas de las que teníamos carnet. Los libros estaban, pero estábamos agotados, el domingo estaban agotados. Imaginaos lo que es Sevilla de calurosa, imaginaos sin aire acondicionado, cuando uno se ponía en el suelo porque no había aire acondicionado para poder sobrevivir. Mientras tú vas leyendo, tu vida es otra historia. Y ahí estaban los 5, los Hollister, los 7 secretos, aquellas maravillas, porque eran maravillas que siempre diré, te permite escapar y vivir otra vida. Puedes tener calor, puedes estar mal, puedes darte pena que nunca viste la playa. Yo la vi a los 11 años por primera vez, que sepáis. Como queda claro que eran otros tiempos, ¿no? A los 11 años y además en el Cantábrico, porque habían destinado a mi padre a San Sebastián. Pero esa sensación tremenda de decir, yo me escapo. Y claro que lo consigues, vamos, te ves de pronto allí con los 5, la isla de Kirri, como contrabandista, y eres el hombre o la mujer más feliz porque además está lloviendo. Y había un pastel de jengibre que yo no sabía ni lo que era el jengibre, pero yo siempre quería probar el pastel de jengibre. Y pasteles poco de los mostachones de Utrera y poco más. Exactamente, cuando habías comido una magdalena como máximo. Es esa generación, también tengo que decir, una generación que no tenía a lo mejor tantas redes, muchas distracciones que podía. Entonces estaba la literatura o la literatura. Y cuando descubrimos el bibliobús, mi hermana y yo, bueno, lo puedo asegurar, aquello fue. Hay un antes y un después. Y ahí eran esas siestas y esos mundos. Afortunadamente, que yo digo, han tenido buenos resultados porque uno descubre que con un libro, por muy mal que le vaya, puede vivir otras vidas, que es lo importante, ¿no? Y eso te llevó luego a hacer esa afición a leer. También era no solo lectura, que evidentemente te evadía y que te vivía, como acabas de decir, te permitía vivir otras vidas, pero la literatura, la literatura, los libros que lees cuando estás estudiando ya no te permiten vivir otras vidas, sino esta. Es decir, te concretan en una tarea
pues valga la redundancia, muy concretas. En el caso de las matemáticas, es decir, en cada una de las asignaturas. ¿Esas también las leías con tanta pasión y eras buenas estudiantes? Era buena, pero era buena porque también teníamos bequillas, eran pequeñas las becas, no eran como ahora, pero no tenía mucha dificultad. La verdad es que voy a decir que no era difícil y a veces te daban premios por las Olimpiadas Matemáticas en segundo, tercero debut, ¿recordáis? Bueno, vosotros sois más jóvenes. Sí. Pero había unas cosas que era la famosa Olimpiada y a lo mejor te pagaban 10.000 pesetas, que ahora nadie sabrá de quién es, a lo mejor no estás escuchando, son 60 euros. Lo que pasa es que daban para más, ¿eh? Daban para más. Hombre, en aquel momento te daban aquello. Y para mí la matemática tuvo mucho que ver, era como un lenguaje nuevo sí, claro, y perfectamente ordenado y que me ayudaba a ver el mundo. La verdad es que ahí nunca tuve problemas, nunca. Fue una gran decepción, solía ocurrir, en segundo debut te decía el profesor de matemática, pero hija, con la carrera tan buena que tú puedes hacer, y se te ocurre irte a literatura, a letra pura, a griego, ¿cómo se te ha ocurrido? Con latín y con griego, pero cómo no, si es que a uno le apasionaba. Claro. Siempre reivindicaré a los profesores de secundaria, a los que yo he tenido, profesores de primaria, de profesores de secundaria, le debo mi pasión por la literatura a un profesor de secundaria que fue absolutamente excepcional. Entonces esa distinción que se hace entre primaria, secundaria, universidad, como que hay institucionalmente diferente, mentira. Lo que tiene que haber es alguien que se le ilumine los ojos cuando empieza una clase y se apasione. Claro, lo que tiene que haber, lo que vosotros sabéis, alguien que huele. Y con eso está todo dicho, vamos. Así que afortunadamente en aquella época podría haber mucha pobreza, pero también había algo que era un contexto con poquitas cuestiones, pero enormes profesionales que se entregaban en cuerpo y alma. Profesores que te daban libros después de clases, si te gustaba el francés, me acuerdo muchísimo, ¿no? Después de Cagot te ponían con el idioma y te decían, pues mira, intenta leer a ver si tú puedes. Bueno, lo reivindicaré siempre, la verdad, aquella enseñanza que yo tuve. Aquí en Canarias, pues bueno, tenemos universidad en Las Palmas de Gran Canaria desde no hace mucho, hace ya un tiempo, pero desde no hace mucho, y sin embargo siempre estuvo la Universidad de La Laguna, con lo cual hay una pregunta que siempre solemos hacer, y es ese cambio de ciudad, ese cambio de entorno del entorno del instituto, del entorno de la familia, cuando tienes que ir fuera a estudiar a la universidad. En tu caso, vivías en Sevilla y te quedaste a estudiar en la Universidad de Sevilla. Sí. A lo mejor el cambio no fue tan traumático, pero el cambio de sistema de estudio, de irte del bachillerato a la universidad, ¿supuso algún shock, algún cambio en esa forma de abordar? Bueno, pues aquí tengo tutorías y aquí no, y allá en la universidad pues no, va y te lo... Pero yo es que reivindico lo duro que eran los profesores, en el mejor sentido de la palabra, de rígidos pero al mismo tiempo amables. La palabra complicidad, que es la que a mí más me gusta del vocabulario, siempre la repito, ¿no? La idea de que el profesor o profesora te estaba enseñando a vivir, a ser, y al mismo tiempo, por supuesto, que transmitía sus contenidos. Pues esa suerte tuve yo. Siempre fui a institutos públicos. Era un instituto pinomontano, me acuerdo, masificado, del que hablaban fatal. Pero bueno, es que aquel instituto tenía la suficiente conciencia de que si tú no te preparabas bien, podías llegar a la universidad y fracasar, como para hacer que tú recibieras todos los contenidos y bueno, y que disfrutaras. Así que la verdad es que en eso no noté yo ese radical, abismal cambio del que se habla en muchas ocasiones allí. Y luego cuando llegué a Salamanca fue por la oposición que hice. Ya llegué de titular con 30 años, hice una oposición y llegué a Salamanca. La diferencia era, pues bueno, la admiración enorme a esa universidad. Claro. Enorme. Es que por ahí va a ir mi siguiente pregunta, porque a mí hay una cosa que claro, cuando uno se documenta para saber de quién está hablando o con quién van a hablar o quién vas a hablar, hay cosas que se te juntan y te dan una visión completa de la invitada. Tú resulta que eres, bueno, catedrática ahora de lengua y literatura española e hispanoamericana. De literatura hispanoamericana, en realidad. Yo cuando saco la plaza, la saco en algo tan concreto, porque afortunadamente yo la saco en el 96 y en ese momento se reivindicaba mucho la literatura latinoamericana. Bueno, como aquí Carmen Márquez, que está presente, mi querida amiga, lo sabe. El latinoamericanismo era algo muy reivindicado y muy
reconocido, incluso teníamos la conciencia de que a lo mejor en un momento dado se podría conseguir incluso un área de estudios que fuera literatura latinoamericana. Con el tiempo eso se ha ido difuminando en pro de la teoría de la literatura comparada, los estudios culturales, hacia otros, ¿no?, aspectos más abiertos, sí. Y desde ese planteamiento quizás se ha perdido un poco de conciencia del latinoamericanismo. Pero bueno, estamos en Canarias, esta maravillosa tierra con tanta conciencia latinoamericanista. Yo siempre destacaré y defenderé ese magnífico momento en el que se hablaba desde el latinoamericanismo y con una conciencia de que había 19 países que eran casi nuestros desconocidos, cuando en realidad la gran literatura vino de allá. Yo soy latinoamericanista, voy a decir la verdad, porque fui a la biblioteca pública en ese tiempo en el que había ciertas estanterías. Y entonces yo llegué a la primera estantería, siempre estaba leyendo a Camilo José Cela, Dolores Medio, yo no sé por qué, Rafael García Hortelano, la estantería, imagino, de los autores españoles de los años 40, 50, 60, esa generación. Y la verdad es que yo notaba pues mucha desazón existencial, no me pegaba a mí con 11 años, que es de lo que os estoy hablando en ese momento, de estar con esos autores. Llego de pronto a un anaquel impresionante, del que no esperaba nada, y como era maniática, siempre lo he sido, un poco neurótica, yo empezaba por la B y tomé un tal Borges, siempre solía ocurrir en la biblioteca, y terminaba por uno V que vi que tenía muchos libros, cogía unos que tenían muchos libros, un tal Borges y un tal Vargas Llosa. Siempre lo comentaré, ¿eh? Sí, sí. Y claro, de Borges no entendí nada, solo un cuento que me apasionó y se llamó Emma Zunz. Yo en este momento recuerdo el apantallamiento, el deslumbramiento increíble de Emma Zunz. Pero la ruina circular y eso todavía me parecía apasionante en su estilo, poco. Ahora, mi madre, que no me dejaba leer en ese momento a Agatha Christie porque pensaba que era de mayores, y yo poder leer La ciudad y los perros, os podéis imaginar de lo que estoy hablando en este momento, La ciudad y los perros. Muchacho en un colegio militar con la idea de la represión, prácticas tremendas como la zoofilia de la que se habla sin ningún tipo de problema. Yo no entendía ni la mitad, pero lo iba buscando y claro, era como mi anaquel secreto. El lenguaje, la manera de ver el mundo, la pasión. Y ahí digo yo tengo que agotar la magia, tengo que agotar esta estantería. Claro, luego viene un C, Cabrera Infante. Yo me acuerdo que buscaba los que tenían 7, 8 libros. Y digo, esto es incomparable. Y sin criticar a Dolores Medio, por supuesto, pero bueno, ya comprenderéis que yo estaba en ese momento en un plan en que veía, sí, otra historia, y cada uno de ellas era un universo diferente. Sí, porque Borges eso pienso, digo, si me hubiera tocado, porque luego con lo que me gusta a mí Ana María Matute, si en aquella época a lo mejor veo a Ana María Matute, a lo mejor sería yo más peninsularista, pero es que era un momento que estaba yo con toda esa generación del 40 al 60 con mucha desasosiego existencial, y digamos que una niña de 11 años quería otra tensión, mundo, claro, otra velocidad. Sí, sí. Mira, Maki, es curioso porque, a ver, hay esas dos cosas que yo unía mientras me documentaba. Literatura española e hispanoamericana. Eso en la universidad, en la cuarta universidad más antigua del mundo, la Universidad de Salamanca, esto se lleva con una responsabilidad que tira para atrás, ¿no? ¿O cómo lo llevas tú? Bueno, por lo menos a mí me encanta que mi departamento se llama Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, y que las plazas se consiguen en literatura hispanoamericana. O sea, los que estamos allí impartiendo la docencia latinoamericana, pues afortunadamente, digamos que hay una conciencia y un respeto sobre todo. Y eso es buenísimo. Tenemos 3 cátedras, la cátedra Chile, la cátedra Venezuela, la cátedra Dominicana, digo Venezuela con lo importante también que es acá. Tenemos la posibilidad de invitar a muchos profesores que por supuesto vienen a Madrid o a Barcelona, siempre los centros, igual que los escritores, pero luego suelen pasar por Salamanca, y la verdad es que eso pues nos da mucha vidilla, como se suele comentar. Y sí, hay ese respeto. Cuando yo entré allí me encantó mi idea de que se desarrollaba acá. Pero también digo, ¿no?, que aquí conozco latinoamericanistas en Canarias, y por esta relación Cuba-Venezuela con Canarias, con fuerza, sí, eso importa. Me acuerdo que cuando yo llegué en 1992 a un congreso en Canarias, precisamente entre Las Palmas y Tenerife, entre La Laguna y la Universidad de Las Palmas, importantísimo ese congreso, hecho sobre América Latina, y que demuestra hasta qué punto aquí también hay el respeto para el otro lado, porque es fundamental. Es que no entendemos el español sin ese.
sin ese planteamiento, ¿no? Y sin ese contexto. Y yo, por abandonar ya el trayecto desde aquella niña hasta esta mujer que llegó a la Universidad de Salamanca, me quiero meter un poco resumidamente. Bueno, tan resumidamente como tú quieras. Te levantas por la mañana, sales de tu casa, llegas a la universidad. ¿Cómo es la vida diaria de Paqui Noguerol? Desgraciadamente con más estrés del que yo quisiera. Yo quería más leer, yo tenía la idea, igual que como cuando quería ser astronauta y detective privado, yo creía que era, pillabas esta carrera y estabas todo el tiempo leyendo. O sea, que tú te dedicabas a leer. Pues ahora, entre presentaciones de libros, tenemos una maravillosa librería, Letras Corsario, que es premio al fomento de la lectura, con lo cual las presentaciones son continuas. Entre los programas culturales, que enhorabuena, porque realmente el hecho de que haya este tipo de programas me parece de divulgación absolutamente fundamental, de intercambio científico, es fundamental para nosotros. Sí. Al final está con muchas más ocupaciones de la que es la propia universidad. La entrega de artículos, las tesis doctorales, las correcciones, las revisiones, lo que menos tiempo nos... administrativo, que claro, es mortal. No, de eso no hablemos. Cuando hablemos de gestión, entonces es cuando empezaré a ponerme de mal humor. Claro. El trabajo del profesor se ha devalorado mucho, vosotros lo sabéis. Exacto. Antes había personas profesionales que podían hacer mucho de nuestro trabajo, ahora desgraciadamente con los estudios, las plataformas, las aplicaciones, el sistema clientelar que se ha creado en la universidad, desgraciadamente muchas veces el profesor lo que hace es rellenar fichas o preocuparse de cuando coordinador, por ejemplo, de doctorado, que lo he sido durante 4 años, cuando debe un chico presentar en un plazo determinado tesis o qué papel le falta. Eso es triste. Pero por lo demás te digo, me encanta mi vida, o sea, no es leer todo el tiempo, pero a pesar de todas esas tareas lo que uno tiene es que está en contacto seguramente, y en Salamanca se ve muy bien, ¿no?, con la crema innata muchas veces de los chicos. Yo tengo alumnos que son del País Vasco, catalanes, extremeños, muchísimos canarios maravillosos, muchísimos que vienen de acá, cosa que agradezco mucho. Entonces tienen muchísimos muchachos que por primera vez van a vivir solitos, van a estar en un piso o en un colegio mayor y que tienen toda esa pasión y que hacen aquello que para mí es más importante. Aprender literatura muchas veces en los cafés o delante de una cerveza y un vinito, muchas veces más importante, claro, y luego por supuesto que no falten a clase. Sí, no, ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? No, pero luego, sobre todo el post, eso me gusta mucho, eso se crea mucho en Salamanca porque se desconocen, llegan en primero, empiezan ya, claro, los amores, la amistad, claro. Eso que me dicen, que es que a las 4 de la mañana estábamos hablando de... No, aparte de Salamanca, que tiene una... Encima, bueno, el estudiante de Salamanca, ¿no? La Celestina, es que tiene una ciudad, claro, es que es una ciudad que se presta además precisamente para eso, ¿no? Una ciudad mítica, porque tiene una parte ortodoxa muy clara y una parte heterodoxa magnífica. Tipo, tuvo la cueva de Salamanca, donde los libros prohibidos, ya sabéis que se guardaban en los anaqueles de la biblioteca ortodoxa, y luego los heterodoxos se dedicaban a leerlos allí por la noche, y muchos de los profesores más subversivos por la mañana podían estar dando derecho canónico. Sí, claro. Pero por la noche estaban en las traducciones prohibidas. Sí. Entonces eso es maravilloso. Maravilloso. Eso es maravilloso, eso es. Oye, solo eso es una novela. Claro. Bueno, Luis García Gambrina está todo el día novelando afortunadamente el manuscrito de piedra, el manuscrito de nieve. Siempre va sobre esa vida en la que había posibilidad de ser, por ejemplo, un señor no de sangre limpia, ya sabéis cómo lo digo, cuando da las comillas, como un Fernando de Rojas, y convertirse en bachiller y escribir una Celestina. Claro. O el Lazarillo, ¿no?, como primera novela moderna y creadora de la picaresca, ese personaje extraordinario que solo puede ser creado por un espíritu profundamente libre en una sociedad que, sin embargo, luego es muy coercitiva, ¿eh? No creáis que en principio no tiene muy claros sus horarios y demás, pero la gran heterodoxia sale cuando más límites te ponen. Yo siempre he reivindicado precisamente la subversión a partir de precisamente acabar con ciertos elementos duros. O sea, si todo fuera fácil, el ingenio, el juego de palabras, el albureo incluso, las cosas de la literatura no salían de cuenta. Compartir clase contigo tiene que ser un gustazo con estas cosas que además invitas a descubrir. Eso tiene que ser una gozada, que por cierto, ya decía David antes en la introducción que te habías dedicado a la docencia y además en varios países hispanoamericanos. ¿Todavía sigues en la docencia?
Sí, ¿O te dedicas más a la investigación? Bueno, tengo un niño de 8 años, entonces desde que Marco nació, que está por acá, pues la verdad es que es más complicado ir, pero es que como la verdad es que me casé muy tarde y tuve a mi hijo con 46 años, imaginaos. Lo que es empezar a viajar a América con 25 años, quedarte 4 o 5 meses que me quedaba. Siempre en México, sobre todo, ha sido un país que yo me pongo a sumar los años que he estado en México y son 9 años de mi vida. Luego todo el cono sur, por supuesto los rastreos por todas partes. Colombia, que la conozco muy bien. Hay algunos lugares que me son especialmente queridos, digamos así. Claro. Y claro, a partir de ahí también vienen las lecturas que uno va haciendo. Entonces, circunstancialmente la biografía me ha hecho cambiar un poco y ahora los viajes están más espaciados y no pueden ser de la misma naturaleza. A mí me encantaban aquellos viajes que uno es jovencito, te vas a Oaxaca y eso, estás leyendo una novela y te hablan de lo que es darse los toques en una taberna y tú, ¿qué serán los toques? Y llegas allí a la cantina y te enteras que escoger con una electricidad a ver quién aguanta más el toque, y tú con esa edad por supuesto que te dan los toques, te agarras a la gente y aprendes la comida y comes los chapulines y comes los gusanos en maguey. Hay una edad incluso para viajar de esa manera, tan absolutamente libre, y para entender quizá mejor lo que es esa literatura y esos mundos, porque no es que sea una, es que son muchos. Está claro, eso está claro. Y eso fue 20, 30, primeros 40, he tenido mucha suerte porque fue una época realmente de muchísimas experiencias. Y entonces, Paqui, llegas a tu tesis doctoral, que es sobre Augusto Monterroso, Tito Monterroso. Tito Monterroso, ¿no? Y a lo mejor parte de nuestros espectadores, o buena parte de nuestros espectadores, no conocen la figura de Tito Monterroso. ¿Quién es? Descúbrenos a ese autor, que a lo mejor no es muy conocido para el gran público. Pues feliz de hacerlo, porque además cuando yo hice la tesis sobre Tito, lo lógico no era hacerla de un autor que tenía muy pocas publicaciones, muy breves, y además un maestro de lo que hoy llamamos el microrrelato. Claro. Pero ya sabéis que en aquella época no se hablaba de microrrelato, se hablaba, los pobres autores mismos, fijaos como Max Aub hablaba de sus cagarritas, porque no sabía lo que era, de sus ensayos, de sus poemas, porque los textos breves ellos mismos no los respetaban, de sus briznas. No sabían realmente cómo hablar de ese género literario. Yo cuando escogí a Tito fue, aunque fuera un autor, lo primero que me decían, pero eso es un autor ratero para pasar el rato. Imaginaos qué cosa más triste, porque lo máximo que había sacado hasta entonces eran 7 títulos y con 100 páginas a veces, con textos que tenían una línea, a veces 5 líneas, con ensayos extraños que son dietarios, que son al mismo tiempo movimiento perpetuo, como él decía, cuentos, microrrelatos y demás. Es que ese autor tiene mucho humor. Mi tesis se llamaba, bueno, le puse un nombre más serio en su momento, pero cuando se convirtió en libro, La trampa y la sonrisa, sátira en la narrativa de Augusto Monterroso. Pero porque a mí lo que más me interesa del mundo es el humor. Creo que es la gran señal de inteligencia. Al final, cuando sigues disfrutando, y lo digo incluso porque el cuerpo va cambiando con el paso del tiempo, desde los 20 a los 55 de mi edad en este momento, lo que se conserva siempre es el sentido del humor. Siempre se conserva la ironía, la risa, la capacidad para alburear, que es algo que adoro, el juego de palabras y demás. Y Tito pues me demostró desde el principio que era el rey del albureo. El que siempre bromeaba, por ejemplo, con su estatura, él era centroamericano, pequeñito, y cuando se encontraba con un escritor muy alto decía los extremos se tocan. Estaba continuamente jugando con esa idea de autodenigrarse, jugar con la derrisión, ¿no? La autoderrisión, lo que decían los clásicos, pero precisamente para demostrar esa enorme inteligencia y luego darte unas enormes bofetadas para decirte hasta qué punto eres torpe, cómo no te conoces a ti mismo, cómo es posible que vivas en un contexto de violencia y no seas capaz de buscar otras cosas, lo que hace Tito Monterroso, ¿no? Que es un gran satírico, de la línea de Jonathan Swift, por poner un ejemplo, o de tantos otros. Entonces, por eso, la trampa y la sonrisa. Adoro cuando alguien me sonríe, pero luego me está dando cargas de profundidad que se me van a quedar casi siempre retumbando en la mente muchísimo. Y claro, con Tito Monterroso Arreola y tantas otras personas que nos han enseñado a reír. Porque, como él decía, ¿no? El humorismo es el más duro de los realismos. Y llegar al humorismo es conocer el mundo en sus perfectas consecuencias, pero nunca mejor dicho, con una velocidad, con una capacidad de alivianar, con una ligereza que siempre me interesó en su literatura. Claro, y un sentido crítico que lleva implícito. Un sentido crítico, ¿no? sátira, la sátira. Claro. Adoro esa idea, ¿no? Porque
quieras que no, ¿no? Sarcasmo, sarcos, como es carne, sacar la carne. Si tú en vez de ser tan sarcástico o mordaz, que es otro término que se ha utilizado más de una vez para la violencia, eres irónico y humorístico como Tito, que es una cosa que reivindico, sacas igual a la luz los defectos, lo que no funciona, pero a lo mejor consigues más complicidad de quien te está escuchando. Sí, eso es fundamental. ¿no? Claro. Eso es lo que me hizo elegir a Tito Monterroso. Luego tuve, claro, ocasión de conocerlo, maravilloso, a su mujer, a Bárbara Jacob, una maravilla, conocer a todo ese círculo de personas que fueron, bueno, Tito mismo estuvo trabajando en una carnicería hasta los 14 años, autodidacta, nunca fue a la universidad, pero iba a la universidad a escuchar, a la UNAM a escuchar, luego tuvo el mejor grupo de amigos y con las tertulias consiguió ser pues uno de los hombres más cultos de México, que eso es decir mucho, ¿eh? Sí, porque menuda cultura la de claro, México, claro. ¿no? La menuda cultura clásica, maravillosa. Sí. Además, la sátira también incluso a lo mejor como herramienta. Como herramienta ya no solo por tu naturaleza, por tu sentido del humor, por tu personalidad concreta, sino como herramienta para poder decir cosas que a lo mejor pues distintos momentos gubernamentales no te permiten decir, y que con el humor pues casi que entran y se disimulan más, ¿no? Que también es una herramienta muy inteligente de utilizar. Y que desgraciadamente hemos perdido, porque ahora tenemos tanto miedo, en muchos casos, y os lo digo, metiéndome seguramente en un embrollo en el que siempre se están pisando cristales, tenemos a veces tanto miedo en decir cuestiones inconvenientes, que desgraciadamente si no utilizamos el humor o estamos cancelando, que es una palabra terrible, terrible desde todos los puntos de vista, personas que consideramos que haya que abrir el mundo a mirar al otro, en vez de llegar a los lugares de encuentro, precisamente a través de la risa. Muchas veces con tu oponente puede que termines hasta seduciéndolo, o él te seduzca a ti, voy a decirlo muy claramente. Si tú cancelas y no hablas, él terminará en su frontera y tú terminas en la tuya. Entonces yo siempre reivindico la parresia, que son grandes palabras de los griegos, la parresia y la autoderrisión. Si uno se ríe de sí mismo y al mismo tiempo con la parresia es capaz de dinamitar el mundo, a veces se consigue que se produzca eso, que era eso, lo amiquitia, ¿no? No, y entre otras cosas porque cuando tú te conoces, sabes dónde están tus luces, tus sombras, tus líneas rectas y tus recovecos, pues tampoco te importa que venga otro a redescubrirlos, porque no te está insultando ni nada, porque ya esos son rincones que ya conoces tú. Y eso te permite no cancelarte con respecto al otro, que es eso que estás diciendo, creo, ¿no? Acabas de decirlo perfectamente. La idea de que la tolerancia se desarrolla a partir de esa ironía, de ese humor del que estoy hablando. No es mirar por encima del hombro y morder, sino en este caso a través de la ironía conseguir hablar con el otro. No la descalificación, sino la puesta en cuestión metiéndote tú mismo en el saco. No diciendo ellos y nosotros, sino la humanidad. Esa es la gran, creo, lección humanista que recuperaron los renacentistas de los antiguos grecolatinos y que a veces olvidamos en el siglo XXI. Por eso sigo admirando tantísimo a los escritores que tienen ese sentido del humor y demás. Vosotros tenéis un gran microrelatista, bueno, Alexis Ravelo, entre otras cosas. Tenéis el congreso el simposio canario de minificción, y ahí se ven pues gente que realmente está dándole muy bien a ese sentido del humor, ¿eh? ¿Cómo ves tú, Paqui, desde la perspectiva de una catedrática de literatura, esa cultura de la cancelación que se está generalizando de alguna manera? Me preocupa muchísimo. Respecto al arte, en este caso, ¿no? Sobre todo porque el aula de clase tiene que ser, yo siempre les digo a ellos, fijaos lo que significa universalidad. Claro. Además tú lo ves, ¿no? Con los libros redondos de Diego Torres Villarroel, la biblioteca de Salamanca, con esa idea de te escucho siempre para luego poder debatir. Si yo cancelo, yo no debato. Yo digo, desde el principio estás equivocado. Consecuencia nefasta, que la universidad ya ha perdido totalmente su destino. Su sentido, claro. Claro. Su sentido profundo, ¿no? El sentido es el debate. Y que, claro. Que hay señores que consiguieron el derecho a que se considerara, por ejemplo, a los nativos americanos personas porque fueron capaces en un inmenso debate de demostrar que como sonreían y reían, tenían alma. Claro. Hay que debatir para demostrarlo. Si ese señor lo consiguió, como lo consiguió en Salamanca, lo estoy diciendo, ese señor nos demostró que la cultura de la cancelación no tiene ningún sentido. Porque en ese momento cada uno se atrinchera, yo simplemente sigo
vamos a decir, mis lineamientos de periódico, mis redes, mis amigos, los que están de acuerdo conmigo mismo, y cada vez nos retroalimentamos más en el odio al otro. Y eso de verdad que no creo que sea la universidad. No se corresponde a lo que viniendo de Salamanca con esa escuela precisamente, ¿no?, de Francisco de Vitoria y todo eso. Claro, ¿no? claro. A eso me naturalismo, claro, que redefinieron completamente lo que era el concepto, la concepción humana, ¿no? Y los dominicos, claro. A mí una de las cosas con las que más me puede gustar es ir al convento de San Esteban allí, en los dominicos, y te encuentras que sobre todo eran traductores. Y después claro, una Magdalena, pero la Magdalena que está haciendo, señores, yo no creo que sea precisamente tan misógina la imagen, es una bellísima Magdalena encima de la escalera, está leyendo. Y eran las señoras a las que les enseñábamos les enseñaban ellos en el convento de al lado a leer otras cosas, según se rumorea también. Pero está claro que colocar a una Magdalena leyendo tenía ya que ver con el interés por los libros, y lo digo por esa que era considerada la orden herética por antonomasia. ¿Por qué? Sí, porque les gustaba traducir, porque les gustaba evangelizar aprendiendo todos los idiomas, porque fueron los más abiertos, los dominicos, y de ahí vinieron, pues bueno, todos los que se preocuparon de hablar de que tenía el nativo o la nativa el alma. Y no solo por la migración a los libros, era una mujer. Era una mujer, sí. Era una mujer en esa época, leyendo, eso ya... Que te la ponen como Magdalena, vale, pero es que te la colocan encima de la escalera, bellísima con sus colores, y ahí está. Claro. Tengo una maravillosa amiga, una profesora, Elena Bajo, que ha hecho el estudio de todas las mujeres leyendo que hay en Salamanca. Y no os podéis imaginar hasta qué punto hay figuras de lectoras. Porque muchas, claro, como en el convento de las dueñas, por ejemplo, las que esculpían, casi nadie lo sabe, pero eran las chicas que estaban allá internas, la mayoría sin vocación, vamos a decir la verdad. Entonces, esculpiendo, ponían en muchos casos, en los capiteles arriba, pues a una chica leyendo, a una señora leyendo, y ya eso te está definiendo otro mundo. Entonces, de esa apertura hablo, no de negar al otro, de nada, leer, aprender. A mí por eso me encanta el género del ensayo, cada vez estoy más dedicada al ensayo por encima de cualquier otro género. Sí, ¿no? Yo también. Es eso, porque en el ensayo es cuando tú descubres y dices hasta qué punto este señor o señora con el que no estaba absolutamente de acuerdo está siendo capaz de... La etimología de seducir, no seducere, me lleva ducare por un lugar que yo no quería. Me está toreando, decíamos aquí andaluzamente en pose taurina también. Me está llevando en ese ejercicio de seducción y al final, claro que le compro la idea. Sí, pero esa parte que podía tener una carga de mayéutica, porque claro, si te están llevando tiene una carga de mayéutica que ya es importante, es menos mayéutica si tú lo miras desde eso que tú defendías ahora mismo, que es el pensamiento crítico. Es decir, cuando tú eres una persona librepensadora y puedes entender que aunque la estrategia de la persona a la que estás leyendo sea mayéutica, la mayéutica, pues tú dices, bueno, pero voy a entrar por aquí porque ¿por qué no? Este es un mundo que yo me he negado hasta ahora a descubrir y esta puerta se me puede abrir simplemente desde la templanza que implica el pensamiento crítico, que por otra parte es la base del análisis universitario y filosófico, dicho sea de paso, ¿no? Yo no concibo la lectura, os lo digo en serio, si no tengo un lápiz, si tengo en eso somos igual. Estás subrayando continuamente o estás colocando interrogaciones o estás colocando admiraciones. Claro, pues es así. Sí. O anotaciones. Yo lo hubiera dicho así. Sí, ¿no? ¿Y cómo? Yo admiración y comentarios, claro. Bueno, se inventó, ¿no? Chartier nos lo enseñó, se enseñaron las márgenes en las páginas de los libros y a mí cuando lo leí, os digo que aquello me fascinó, yo no lo sabía, precisamente para que glosáramos. Porque claro, en el manuscrito, el papiro no se podía hacer, pero la glosa tiene el interés de los márgenes del libro. Cuando yo lo leí por primera vez, fue una visita del bibliotecario de Salamanca, que es un tipo con el que aprendo todo, que los márgenes están ahí para que uno no te para acá y para allá. Mágico, ahí es cuando dices tú, bueno, pues eso sí, ¿cómo no leer con un lápiz en la mano? O si tienes el Kindle, ¿no? Que leo mucho menos, pero a veces me corresponde. Obviamente ahora ya el PDF está, pues claro que está el género comentario, resaltar en diferentes colores. Todavía me pierdo, porque reconozco que soy vieja escuela y prefiero ahí con mi librito y tal, pero vamos, eso yo creo que es generacional, porque yo ya conozco chicos muy inteligentes con 20 años que me dicen, pero si yo lo más rápido con Kindle, pues bueno, las cosas son así, ya yo prefiero subrayar. Pero eso es un cuestionamiento, tú que hablabas del espíritu crítico, tener la capacidad de cuestionar siempre lo que vas leyendo.
y decir, me voy a quedar con esto. Y bueno, lo último que voy a comentar es que acabo de leer muy recientemente, me gustó mucho Canción de los antiguos amantes de Laura Restrepo, la colombiana, y me ha gustado tantísimo porque, por supuesto, que es la reivindicación del mito de la reina de Saba, y también la terrible crítica a todas las mujeres migrantes que han tenido que cruzar todas las fronteras reivindicando quién era la reina de Saba y quiénes son sus continuadoras. Desgraciadamente las somalíes y las yemeníes que se están perdiendo la vida cruzando desde África a Yemen y desde Yemen haciendo un viaje terrorífico hasta llegar muchas veces a Europa. Pero lo interesante del texto es que además es cultísimo y está tomando todas las citas, ella lo dice, desde Arthur Rimbaud a George D. Huberman, desde Patti Smith, por poneros un ejemplo de una cantante que no es precisamente lo que en principio se ve, a cualesquiera otro, a Gerard de Nerval, todos los que se han preocupado de la reina de Saba. Y te va introduciendo en cursiva esas citas y va teniendo triple disfrute. Tienes la crítica social, tienes el mito, porque tiene muchos elementos de realismo mágico, y al mismo tiempo una enormísima lectora. Lo mismo es un verso de una canción de Patti Smith, como puede ser a Gerard de Nerval, enamorado de la reina de Saba, y alguna parte de lo que podía ser Aurelia, ¿no? O André Malraux, por poneros un ejemplo. Sí. Triple disfrute, ¿eh? Cuando hacen eso contigo es cuando dices, pues sí, aquí hay talento. Lo compro. Sí. Sí, la verdad. Ahí, en esta parte de documentación que decíamos al principio, yo me voy a permitir también usar la chuleta, porque David tiene la suya, pero yo también tengo las mías. Decíamos, pues puede investigar que muestra un especial interés en los imaginarios culturales y en las relaciones entre la imagen, la literatura y la minificción, que antes tú misma denominabas así. Esto abre un mundo. Que abre un mundo. Ese parrafito sencillo abre un mundo, porque la vereda que puedes tomar mostrando interés por estos lados ya es toda la parte de la industria de la comunicación, de la cinematografía, del teatro, de la fotografía. Estás por aventurarte por esos andurriales, como decimos aquí. En algunas publicaciones pues ya lo he hecho. Es que primero los imaginarios culturales. Cuando yo empecé a investigar, a mí me angustiaba mucho que nos enseñaban, que Carmen estaba de acuerdo, tenemos que hacerlo siempre sobre un autor, ceñirnos a él y no salir, para no tropezarnos, para no cometer errores. Pero la persona que somos ambiciosas en el mejor sentido de la curiosidad, no por otra cosa, pues al final mi primer artículo era tan ambicioso como que se llamaba El dictador latinoamericano. Aproximación a un arquetipo narrativo. Imagina, echarle, en 1992 tenía yo 25 años, pues yo hablaba del dictador latinoamericano como imaginario cultural, las novelas del dictador. Pues ahí tengo que meter, obviamente, de Augusto Roabasto a Gabriel García Márquez, pasando por Miguel Ángel Asturias y tantos otros, ¿no? Mezclando un arquetipo. Exactamente. A mí me interesa la idea del arquetipo, del imaginario. A partir de ahí, los mitos grecolatinos, inversión de los mitos grecolatinos en el microrelato. ¿Por qué empezó a fascinarme? Os digo, la minificción en general, o sea, las formas breves. Cuando hablo de minificción, a veces el microensayo, el microrelato, que es más narrativo, el haiku, que también me gusta mucho, pero claro, eso es minificción poética. ¿Por qué me gustaba? Pues porque normalmente los autores que son deudores de la minificción son muy inteligentes, han trabajado muchísimo. Obviamente si la minificción es buena, no es esto que uno dice, que lo veo muchas veces colgado en alguna red social, se me ocurrió y vino. Yo sé que los grandes autores de microrelatos lo han metido en el cajón y han tenido el microrelato a veces 3 años. Macerando. Sí, claro. Hombre, por favor, sí, Aguar Funerario, cuando le preguntáis a Fernando Guasaki, ¿cuánto te costó así hacer Aguar Funerario? 6 años. Claro. A Andrés Neumann le cuesta cada microrelato a veces 4 meses, a veces le salen del tirón, pero a veces 4 meses. Entonces podemos hablar de microrelato y mucha gente dice, es que he hecho un microrelato. No, perdón, un microrelato es algo con mucho respeto, tiene que tener como mínimo 4 vueltas y tiene que guardar el aliento poético, al mismo tiempo la capacidad ensayística y hacerte trascender. O sea, yo siempre que me dicen que es fast fiction, digo, no, es todo lo contrario, es slow fiction. Es todo lo contrario de lo que es ficción rápida. Es algo que tú tienes que paladear y que te tiene que dejar pensando. La función que antes cumplía el aforismo, que te hacía parir un mundo. Y por eso tantísimo buen minificcionista es un gran aforista, que es otro género que yo reivindicaré siempre. El aforismo sin dogma, sin intentar de nuevo romper al otro.
Prefiero mucho más el aforismo de los abiertos, que son todos, el Tito Monterroso, por ejemplo, puede ser uno de los más abiertos, que el de la Rochefoucauld. Esos aforismos o esas fábulas que te enseñan a cuestionarte. Las que no te hacen en ningún momento pensar, sigue mi camino que soy autoridad. No te dan al final la moraleja, sino que dicen, abre el ojo. Sí, sí. Plantéatelo de otra manera. Y claro, por eso la minificción cuando se abrió, bueno, aquí me acuerdo en el 92 yo presento una ponencia chiquitita, obviamente yo no era nadie, era una comunicación de esta que tú haces recién llegada a la carrera, y me acuerdo que me montaron lo más grande cuando empezó a hablar de microrelatos. ¿Y eso qué es? Eso no tiene ningún sentido, eso no tiene aliento. Y yo colocaba microrelatos de Cortázar, Julio Cortázar o de Luisa Valenzuela diciendo, miren ustedes, esto es lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué nos gusta tanto? A lo mejor en un momento dado, lo digo así, Historia de Cronopios de Fama de Julio Cortázar, que todo el mundo sigue leyéndola, con todo el cuestionamiento que pueda tener Rayuela, que ya a mucha gente le aburre, que dicen que está trasnochada. Pero ¿cómo se leen los cuentos de Cortázar? ¿Cómo se leen los micros de Cortázar? Con pasión. Mis muchachos, y cuando hablo de eso hablo de mis alumnos cómplices, muchas veces me dicen, he llegado aquí porque he leído a Julio Cortázar. Y tienen 18 años. Y hay una diferencia de 40 años verdaderamente conmigo. Y pero es que Julio Cortázar te pone al borde. ¿Al borde? Julio Cortázar te pone al borde, te invita a la crítica incluso más dañina, a la autocrítica incluso más dañina. Pues ese es el tipo de autor que a mí me gusta. Claro, que cuando se le estaba desgraciadamente muriendo su compañera fue capaz de inventarse un viaje de 48 horas en realidad, él con Carol Dunlop, que ya tenía una enfermedad ya terminal, y le dijo, bueno, pues voy a hacer, como vosotros sabéis, no hace falta, lo cuento por si alguien no conoce la anécdota, Los autonautas de la cosmopista. Y esto entró un poco lo de la imagen. Es un libro en el que él decide, pues como su compañera en cualquier momento necesitaba volver a París para que en el hospital le ingresaran, inventa un viaje que tarda 3 meses en hacer y que realmente se puede hacer en 48 horas, a que se dedicó en todas las estaciones de servicio, que para una persona sin imaginación es lo peor del mundo, pararse con los compañeros y con todos los amigos, ahora estamos aquí hasta llegar a Marsella y ahora estamos con este amigo y ahora tal, y comer y dibujar y hablar, y para mí es el ejercicio de vida más fuerte y el regalo de amor más profundo y conmovedor que le ha hecho una persona a otra. Sé capaz de inventar esa furgoneta Fafnir, él ya estaba además bastante enfermo, ¿no? 2 años después ya. Pero los autonautas de la cosmopista, como ejemplo de cómo son cosmonautas de la autopista, invierto los sentidos, hago un viaje como regalo de amor y convierto lo que es un ejercicio de agonía en una aventura para esta mujer increíble que era Carol Dunlop. Así que, cómo no, Julio Cortázar siempre emociona. Y antes hablabas, y bueno, y ahora también, de manera más o menos indirecta, de la necesidad de la introspección para escribir, y nombrabas los haikus. Yo reconozco que tengo un japonés dentro, y el haiku es un género que me apasiona, pero me apasiona desde 2 puntos de vista. Por lo limitado de su composición, 3 versos a 5, 7 y 5, pero por cómo debe surgir lo que tengo que escribir. Luego cuando lo escribas es otra historia, pero eso sí que surge de epifanía. Absolutamente, esa es la palabra. Esa es la palabra. Es una epifanía increíble. Esa es la palabra. Y yo reivindico la epifanía. Es que podía parecer muy romántica, pero bueno, veo que también vosotros. Yo creo en la epifanía. Hay un momento de deslumbramiento, el proceso de ver algo en la naturaleza y con toda la claridad ser capaz de, con esa imagen, decantarse y mirar el mundo de otra manera. Y mira que me gustan también los senrus, ¿no? Los que son humorísticos y demás, pero prefiero los haikus líricos. La epifanía que te lleva a trascender. Y el haiku y la trascendencia, bueno, primos hermanos, ¿qué vamos a decir? Y después hay una cosa en género que a mí me llama mucho la atención y que también, no soy yo nadie para reivindicarlo, bueno, por reivindicarlo podemos reivindicarlo todo, pero te voy a invitar a ver si lo reivindicas tú también, y es la ucronía. ¿Qué ha pasado con la ucronía? Que ya no se escribe ucronía. Bueno, ucronía es diferente. Ahora, tú has visto, sobre todo, tú quieres hablar de la distopía, me imagino, y de cómo cambiaron las ucronías de mundos otros, ¿no? Pues yo tengo hasta un artículo sobre el asunto ucrónico y las distopías, porque curiosamente, ¿no? Tanto tiempo se habla. Primero voy a ir al principio de lo que quería decir en relación a eso.
durante mucho tiempo se habla de que la novela negra, la novela policial, el género, ¿no? El subgénero, hablando de géneros populares, cuando se consideran, que yo no, negativamente, obviamente, era el subgénero de finales del siglo XX y de principios del XXI, porque se sigue produciendo mucho. Pero la verdad es que si nos ponemos a mirar, ahora mismo lo que antiguamente llamábamos la ciencia ficción, que ahora llamamos ficción especulativa, porque nos ayuda a pensar mundos, es fundamental. Es cierto que desgraciadamente, como consecuencia del pesimismo que se ha dado sobre todo del siglo XXI, 2001 las grandes crisis latinoamericanas, 2008 la caída de Lehman Brothers, las crisis económicas, la distopía le ha ganado, voy a decir así, ¿no?, la total batalla a la que eran ucronías más positivas. Pero eso no quite que ahora mismo, y te lo digo por esta segunda década, de lo que va aproximadamente de 2012 a 2022, hayan empezado a darse algunas ucronías bien bonitas. Y bueno, muchas críticas feministas están diciendo que va de mano de mujeres porque las mujeres juegan a no estar en el mundo y a reivindicar la esperanza. Estoy pensando, por ejemplo, en Cielos de la Tierra, de Carmen Boullosa, que es tan hermoso, ¿no? Porque dice, el mundo no funciona, pero al mismo tiempo podemos hacer otra cosa, fuera del contexto en el que vivimos. O a partir del contexto en el que vivimos. Si dejamos de hacer esto y hacemos esto otro, creamos... Si hacemos la idea de esperanza, reivindicación. Claro, bueno, pues Duni Amor, ¿no?, está hablando de transgresive, bueno, voy a decir, utopías transgresivas, que es lo que antes tú y yo llamaríamos ucronía, en contra de las distopías críticas, verdaderamente, que eran lo característico más de la primera década del siglo XXI. Entonces, eso es bien interesante, el que por primera vez estemos dando ya, como cuartelillo, antes se decía, ¿no?, estemos ofreciendo las lecturas de la esperanza a través de ciertas ucronías que se van creando y que vienen de nombres que no se esperaban. Y digo que muchas son mujeres. Muchas son, porque, por ejemplo, es cierto, Margaret Atwood escribe por una parte el cuento de la criada, de lo que todos sabemos que habla, pero también autora de ucronía, igual que Donna León y demás. Las que escriben distopía, las personas que escriben distopía, a veces también intenta decir en un momento dado, reivindiquemos la esperanza, y eso es importante, ¿no? Esas son las que a mí me interesan más, las posiciones de ficción especulativa con esperanza por detrás. O las distopías críticas, claro, las que nos presentan que este mundo no funciona porque estamos haciendo cosas que no son las que se deben. Entonces te diría que no hay tantas como, desgraciadamente la distopía lo ha invadido todo, estoy de acuerdo contigo. La distopía en general es terrible desde 1985 como género hasta nuestros días, pero yo ya estoy empezando a ver utopías ecológicas que son bien importantes, ¿no? Es que toca, yo creo que toca. Yo creo que toca porque es que si no nos quedamos con esa función distópica, esa visión distópica del mundo, que efectivamente puede estar pues todo lo mal que está, o como cada uno lo quiera interpretar, que eso ya es cada uno, pero vale, la literatura lo tiene que recoger, y eso sin duda alguna, esto está como está y la literatura lo recoge, me parece estupendo. Pero no se puede uno quedar en la tarea. Exacto. Cuando tienes esa tarea comunicativa, no te puedes quedar, no puedes asumir o dejar de asumir la responsabilidad de crear esa esperanza que tú decías antes, ¿no? Pues a eso me refiero. Mira, seguramente el texto que yo veo últimamente, estoy hablando de los 5 o 7 años últimos, bueno, 5 o 7, más o menos 3 años, vamos a decir de verdad, pero montones de títulos. Ahora hablamos de algunos si queréis, aparte de Cubierante. Más citado desde el punto de vista ensayístico es el de Donna Haraway, el de seguir con el problema, para hablar del Cthulhuceno, que en el fondo, claro, los mitos de Cthulhu son terroríficos, pero ella utiliza Cthulhu como tierra, una tierra que se va a salvar después de haber vivido el dolor. Ella que promueve el diálogo interespecie, porque Donna Haraway está convencida, como en el haiku, de que hay que mirar a la rana, porque la rana tiene el mismo derecho a mirarnos que nosotros cuando miramos a la rana, que es lo que dice en Seguir con el problema, la reivindicación del diálogo interespecie. Yo creo que ahora mismo Donna Haraway es la más leída. Es eso, pero es un respeto al animal, es un respeto a la planta. Yo cada vez estoy viendo más esto, y pienso en Jordi Carrión, Membrana, por ejemplo, la defensa total de lo que es un mundo en el que la planta ocupe tal espacio como el ser humano o con el animal. Valhalla, por supuesto que es un paraíso que tuvo Gioconda Belli, pero el diálogo interespecie en todas las autoras ucrónicas de los 3 o 4 últimos años que están leyendo mucho a Donna Haraway. Está viendo ecuatorianas que ya no son, digamos, porque ha habido una secuencia, ¿no?, de autoras muy duras,
relacionadas con el mal, con la crueldad, con reivindicar una voz de mujer a lo mejor que ha sido abatida por la violencia, por el feminicidio. Lo que estoy viendo ahora, y voy en tu línea, es precisamente la reivindicación de la esperanza. Y en esa ucronía, igual que te estaba hablando de Carmen Boullosa y Cielos de la Tierra, que es un texto anterior, pero me encanta el título Cielos de la Tierra, por poner otro título que acabo de leer, ¿no? Claro, por eso Canción de los Antiguos Amantes es la reivindicación de Laura Restrepo de que en realidad el último libro no debe ser el Apocalipsis, sino que el último libro debe ser el Cantar de los Cantares. Como ella juega con que Laura Restrepo, colombiana, y absolutamente enamorada de la reina de Saba y de Salomón, es un libro que a todos nos ha apasionado. El Cantar de los Cantares es una reivindicación de la esperanza. Reivindiquemos el erotismo y el amor y la apertura y dejemos ya los apocalipsis. Y me parece un texto extraordinario, hecho por una señora que desde luego no es de la más jovencita, no estamos hablando, por supuesto, ya ha cumplido Laura los 70, maravillosa, Canción de los Antiguos Amantes, reivindicación de el Cantar de los Cantares o la Canción de Salomón, me da igual cómo le llamemos, frente al Apocalipsis. Y eso es una cronía de esperanza. Y la carga empática que tiene eso del haiku de ponerse en el lugar de la rana, porque ahí sí que podrías hacer una perfecta ucronía de cómo se vería esto si fuera yo el que estuviera ahí. Es decir, cómo vería yo el mundo si lo mirara con los ojos de la rana. Que cada vez es decir, ella mirándome a mí. Bueno, eso es mágico también. Cada vez está más el diálogo interespecie. Ahí uno ve a Claudio Salazar, por poner unos nombres, no voy a dar muchos nombres, pero es que hay muchas autoras ahora mismo, por ejemplo, que están pariendo huevos. Esto que estoy diciendo va a quedar muy extraño, pero es que está jugando con la idea de la maternidad, que también es algo que hasta ahora a lo mejor no ha sido tan considerado, no solo desde las malas relaciones de madre-hija o hija-madre, que es la parte negativa a veces y que la veis muy repetida en muchos textos. Yo en los últimos 3 o 4 años estoy viendo a muchas autoras que juegan con la idea de la maternidad asumiendo un rol animal. Por ejemplo, una mexicana que seguro conocéis, perdonad si lo digo y es muy obvio, Daniela Tarazona, El animal sobre la piedra. Una mujer que sistemáticamente, para superar el duelo de la muerte de la madre, se va convirtiendo en iguana, poquito a poco, iguana, un animal que en principio como que no es el más atractivo. Sí. No estamos hablando del animal en principio que todo el mundo puede pensar. No es un cisne, estamos hablando de una iguana. Ojos de iguana, piel de iguana, pelo de iguana. Eso le está permitiendo, al estar sobre la piedra, asumir el dolor. Incluso tiene una relación sexual, sabemos, parece que es un hombre, no lo sabemos muy bien, y al final pone un huevo. Y hay un artículo, podéis tenerlo ahora, por qué la oviparidad, parir de otro modo, se ha convertido en algo generacional. Para estas autoras tienen de 35 a 45 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque es un zeitgeist, porque es un espíritu de época, de mujeres que quieren sentirse cerca del ave cuando pone el huevo, o decir que el duelo se puede superar si uno empolla el huevo. Bueno, y esto que yo voy a decir ahora, esto que yo voy a decir ahora es un atrevimiento también, pero ¿por qué iguana y no un cisne, como podría haber dicho antes? Pero pues porque precisamente por imaginarios culturales una iguana es como un animal más... No, pero fíjate que es casi ancestral, es que nos retrae a los principios de la era animal y por tanto a mis principios, que es de donde tengo que partir cualquier análisis. Sí. Eso también es una lucubración mía y por tanto un atrevimiento que le pido a David que me disculpe y a ti también. Pero es verdad, porque además la iguana tiene una significación extraordinaria en México. Claro. Entonces ella es mexicana, hable de una tierra, vosotros tenéis aquí, ¿no? La cosa es un animal mítico, un animal que trasciende, es como el gato. Pues produce fobia como el gato porque del gato sabemos que es muy espiritual. Estaremos de acuerdo, ¿no? La ilurofobia, no sé cómo se llamará la iguanafobia. Estoy pensando, no conozco el término, pero la fobia al gato es porque es un animal profundamente espiritual, se queda, como ya sabemos, 5 minutos mirando. Entonces, está claro que cuando Daniel hace eso, y lo he puesto como ejemplo, llamando el animal sobre la tierra, de la piedra, a la superación de un proceso de duelo, de una mujer que se animaliza totalmente y pasa las horas y la siesta bajo el sol en una playa mexicana y al final termina poniendo un huevo, puede parecer no interesante hasta que tú ves simbólicamente es brutal. Es extraordinario, es un texto extraordinario. Bueno, ha ganado muchísimos premios. Simbólicamente es brutal. Ha ganado no solamente por el interés que pueda tener ya en sí mismo el simbolismo, sino porque abre un camino. Y Daniela Tarazona es reconocida, bueno, como una grande y tantas otras, ¿no?, de su generación.
tenemos que ir concluyendo ya, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que hicieras una reflexión final, Paqui, sobre, para concluir, ¿no?, sobre qué papel ha jugado la literatura en Hispanoamérica sobre la conciencia y la configuración social y política, y qué papel puede jugar a partir de ahora. ¿Qué valoración? Esa es para nota, ¿eh? Eso es para nota, Pues puedes hablarte de que en las guerras de independencia los grandes literatos eran los presidentes del gobierno como Domingo Faustino Sarmiento, imagínate. O sea, el compromiso entre literatura y revolución y movimientos sociales ha sido fundamental y vosotros lo sabéis. O sea, cuando se estudia, claro, en el caso de la guerra de independencia, imagínate, un prócer de la patria puede ser un mártir, pero al mismo tiempo puede ser un poeta y demás. Claro. O sea, ¿cómo fueron los grandes paladines del boom? Fueron individuos comprometidos que al mismo tiempo podían opinar sobre política o cualquier otra cosa. ¿Qué ocurre en el siglo XXI? Pues efectivamente que nos ha abandonado una postura muy crítica contra el capitaloceno, muy crítica de estos autores, muy significativa en contra del cambio climático. Seguramente de los mejores textos que se están haciendo hoy tienen que ver con los cultivos de soja tóxicos. Hay esta distancia de rescate, la maravillosa novela corta de Samantha Schweblin, que ya ha sido llevada al cine por Claudia Llosa, y lo digo por eso, porque a lo mejor algunas personas la conocen, la recomiendo, ¿no? La versión de Netflix de Claudia Llosa y la novelita. Y eso ya hay toda una nueva narrativa sobre el cultivo de la soja y cómo la soja está envenenando, hiriendo, enfermando a los niños y haciendo que se pierda todas unas formas de vida anteriores. Se mantiene ese principio en el cual, por supuesto que ha habido siempre poetas que se han dedicado y han estado en la Torre de Marfil y no hay ninguna crítica al respecto porque son fabulosos, pero también es cierto que os digo que en el siglo XXI, yo que me dedico mucho a la narrativa y al ensayo, siguen siendo una gran vertiente crítica y preocupados por manifestar su disconformidad con un mundo que no funciona. Lo que decíamos de la distopía y de la ucronía, ahí está, ficciones especulativas y demás. Literatura gótica, para decir lo que no funciona. Pensemos en 266 de Roberto Bolaño, una novela política de primera, que es el último gran clásico, digamos, ¿no?, reconocido en la literatura latinoamericana, aunque tanta gente ahora le esté siguiendo con muchísima fortuna, ¿no? Bueno, pues ya no tenemos tiempo para más. José María, un placer, Chema, tenerte como siempre en Prólogos. Paqui, Francisca, la verdad que un lujo escucharte. Un lujo estar aquí con vosotros. Un placer tenerte aquí y en fin, pues bueno, vamos despidiendo ya el programa y bien, esperemos que les haya gustado este digamos espacio estival de Prólogos que se ha, digamos, improvisado por la presencia de Francisca Noguerol en Gran Canaria. Y bueno, pues nos ha dado, pues yo creo que toda una serie de pinceladas de lo que ha sido la literatura en Hispanoamérica y muchas más cosas, ¿no? Se nota que lleva el peso de esas aulas de Fray Luis de León y de Miguel de Unamuno, entre otros, que han estado en esa Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por su atención aquí a este programa de Prólogos. Y como siempre, pues les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Gran Canaria Televisión, que sigue incluso en el mes de agosto. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo programa. Y viva Canarias.